Crecí en un pueblo pequeño, uno de esos lugares donde todos se conocían. Era lo suficientemente pequeño como para que nadie usara su auto, la mayoría de la gente simplemente caminaba a su destino. La gente se saludaba con una sonrisa, irradiando ese encanto de pueblo pequeño. Un tesoro escondido de vivir allí era que los residentes todavía se escribían cartas entre sí. Era una forma pintoresca de ponerse al día con amigos o enviar actualizaciones sobre la vida. Con frecuencia recibía cartas y postales de amigos y familiares, incluso de mis abuelos con el cheque obligatorio de 5 pesos, y postales de amigos que estaban en el campamento durante el verano. Revisar el buzón era un placer diario. Me quedé en mi pueblo después de casarme y establecerme. Mis padres fallecieron poco después de mi matrimonio, por lo que recibía bastante de su correo mientras rectificaba su patrimonio. El fallecimiento fue duro para mí. Habían muerto en un trágico accidente automovilístico. Volvían a casa de una comida compartida en la iglesia cuando mi padre pisó un trozo de hielo negro y se salió de la carretera, chocando contra una zanja y matándolos a ambos en el impacto. Se especuló si se trataba de una historia real. Se rumoreaba que los cuerpos de mis padres estaban ilesos, no como los de las víctimas de accidentes automovilísticos. La gente hablaba de encubrimiento policial o de un pacto suicida, pero traté de ignorarlo y dejé que mis padres descansaran en paz. Hice lo mejor que pude para cuidar su patrimonio y vender su casa a tiempo la semana después de que los enterramos. Fui a su casa para ayudar a limpiar antes de ponerla en el mercado. La casa tenía una sensación muy diferente a cuando crecí allí. Los árboles en el patio delantero estaban demasiado crecidos y las ramas parecían delgadas, como dedos raspando el costado de la casa. Estaba inquieto cuando abrí la puerta y fui recibido con aire mohoso. En su mesa había 2 pilas de cartas en 2 pilas separadas. Me acerqué para intentar ordenar todo. Mi madre, que había sido contadora, era bastante organizada y me sorprendió encontrar un montón de correo intacto. Pero parecía que era el montón más importante: avisos tardíos, extractos bancarios y otro correo del motor permanecieron intactos. Junto al correo sin abrir había una pila uniforme de sobres. Todos leían el nombre y la dirección de mis padres en letras mayúsculas agrandadas. Me sorprendió que no hubiera contenido en los sobres ni dirección del remitente. Me pregunté qué había dentro, pero rápidamente descarté el pensamiento. Me concentré en el correo sin abrir que necesitaba atención. Después de dejar la ahora desolada casa de mis padres, revisé mi propio correo. Todos los avisos tardíos me recordaron que tenía mis propias facturas por pagar. Revisé el correo basura habitual, buscando algo importante relacionado con la propiedad. Una noche saqué el habitual montón de correo. Encima había facturas, pero entre el correo habitual había un sobre peculiar, pequeño pero grueso, con el nombre escrito en grandes letras negras y sin remitente. Traje la pila de correo dentro y dejé a un lado el correo ordinario para atender la carta dirigida a mí. Supuse que debía ser una postal de un amigo que decidió enviar la tarjeta en un sobre para protegerla de daños. Me quedé mirando un rato el frente de la carta, tratando de descifrar de quién estaba la letra en el sobre. Después de decidir que era irreconocible, lo abrí para descubrir quién había enviado realmente la carta. Saqué una sola hoja de cartulina. Era blanca, pero muy espesa. Había pensado que la carta tenía varias páginas por el peso del sobre, pero solo había una hoja de papel incluida. En el mismo texto en bloques, me escribieron un mensaje: Dios trabaja de maneras misteriosas. Al día siguiente en el trabajo, le conté a mi compañera Jen sobre la extraña nota que había recibido. Su rostro se puso pálido cuando le conté sobre las letras cuadradas y el extraño papel de construcción. Mucha gente ha estado recibiendo este tipo de cartas. Cartas amenazantes con información personal. No he recibido ninguna, pero mi hermano sí. Dice que mucha gente de su congregación ha estado recibiendo cartas aterradoras por correo. El hermano de Jen era pastor en la iglesia de mis padres. En realidad,
Él fue quien organizó la comida compartida desde la que mis padres regresaron a casa cuando chocaron. Jen siempre se había sentido un poco culpable porque la comida compartida había sido idea suya, pero le aseguré que los accidentes suceden. Pasó una semana sin que llegara otra carta extraña a mi buzón, pero circulaban rumores de que aparecían el mismo tipo de cartas en los buzones de la congregación de la iglesia. Las cartas a menudo contenían información personal o solo tenían una sola línea de texto premonitorio. Los pastores de la iglesia trataron de asegurarle a su rebaño que las cartas eran solo una broma y que tuvieran fe en que dejarían de recibirlas. El sábado siguiente, conduje hasta la iglesia para señalar algunas de las cosas restantes de mis padres que no me parecieron sentimentales. Ropa vieja o libros que nadie estaba leyendo. El hermano de Jen, el pastor, me saludó. Se retorcía las manos con ansiedad. Cuando apagué el auto y abrí el maletero, el pastor se acercó corriendo. Caminé hasta la parte trasera del auto para saludarlo mientras le entregaba la caja de artículos. Él rápidamente la tomó de mis brazos, me agradeció y corrió de regreso a la iglesia, sin apenas despedirse. Fue extraño, pero supuse que estaba preparando su sermón y probablemente se apresuraba a terminarlo para el domingo. Sin embargo, cuando llegué a casa revisé el correo. Ese día solo había 2 cartas en el buzón. Una era una factura del agente inmobiliario que había ayudado en la venta de la casa de mis padres. Pero el otro correo era un sobre pequeño. Lo que me llamó la atención fueron las letras bloqueadas y mi nombre garabateado con tinta negra. Abrí la carta con cautela. Una vez más, saqué una sola y gruesa hoja de cartulina blanca con una sola línea de texto: Pidi Cindy, penitencia para los pobres. Tienes que responder cuando Dios toca a tu puerta. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración mientras leía. Dejé escapar un profundo suspiro. Pete y Cindy eran los nombres de mis padres. Esa no era información personal. Cualquier persona que conocieran en la ciudad podría haberme enviado esta carta. Decidí investigar un poco y conduje de regreso a la iglesia. La iglesia era un edificio pequeño y en ruinas que se encontraba aislado en las afueras de la ciudad. La iglesia dependía de las donaciones de la congregación para mantener sus puertas abiertas, algo que había estado luchando por lograr hasta que el hermano de Jen se hizo cargo. Parecía que la gente asistía a la iglesia solo para verlo. Muchas personas en la ciudad comenzaron a dejar algo a la iglesia en su testamento con la esperanza de que su última buena acción cimente su lugar en el cielo. Mis padres no eran diferentes. Dejaron gran parte de su riqueza monetaria a la iglesia. En ese momento esto me había molestado. Algo sobre que mis padres regalaran todo el dinero por el que habían trabajado tan duro nunca me sentó bien. Mis padres nunca fueron tan devotos en su fe cuando yo era niño. No fue hasta que conocieron al hermano de Jen en esta iglesia que comenzaron a asistir regularmente. Dejando esos pensamientos en el fondo de mi cabeza, tiré de la manija de la puerta. Me sorprendió encontrarla cerrada. La mayoría de las iglesias no cierran sus puertas con llave y esta no fue diferente. Pegué la oreja a la puerta enderezándome para escuchar quién estaba dentro. Las gruesas puertas de madera impedían cualquier sonido y me resigné a llamar. Golpeé la pesada puerta con la esperanza de que todavía hubiera alguien dentro. El hermano de Jen abrió la puerta. Parecía aún más ansioso que antes. Sus rasgos estaban hundidos como si no hubiera comido mucho últimamente. Sus ojos tenían grandes círculos oscuros debajo, lo que sugería que tampoco había dormido mucho. Su cabello oscuro estaba despeinado. El aire en la iglesia estaba mohoso y pesado. Olía como si no hubiera abandonado el lugar en días, y detrás de él vi los bancos cuidadosamente alineados y su podio en la parte de atrás. Trató de mirarme a los ojos en un intento de evitar que mirara a mi alrededor. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Tienes más artículos para donar? Sus ojos se movían detrás de mí como si pensara que había traído a alguien conmigo. De hecho,
recibí otra de esas cartas extrañas que la gente del pueblo sigue recibiendo. Honestamente pensé que la primera era una broma, pero esta carta más reciente tenía un tono mucho más amenazante. Estaba tratando de observar su reacción mientras le explicaba por qué había regresado. Oh, esas cartas. Todo el mundo les tiene mucho miedo. Escuché a algunos miembros mencionar que recibieron algo extraño por correo. Lo único que puedo hacer es asegurarte que Dios obra de maneras misteriosas y que hay que tener fe en su plan. Se alejó de mí como si la conversación hubiera terminado. Bueno, puede que tengas razón, pero esta carta menciona a mis padres. Saqué el sobre cerrado y el pastor se volvió hacia mí. Su expresión ahora era claramente temerosa. Le entregué la carta y sus ojos se agrandaron. Sinceramente no tengo ni idea de a qué se debe esto. Tus padres eran miembros muy activos de la iglesia, es obvio que tendrían algún conocimiento de cómo se administraba la iglesia. Nerviosamente me devolvió la carta. Sus manos agitaban el sobre dentro de su tapa de plástico. Supongo que pensé que podrías ayudarme a resolver esto. Gracias de todos modos. No estaba convencido de que este hombre no supiera nada. ¿A qué le tenía tanto miedo? A la mañana siguiente, me desperté y encontré que el cielo estaba nublado y gris. El suelo estaba mojado por la precipitación, pero no recordaba que lloviera la noche anterior. Cuando abrí la puerta, noté que la bandera de mi buzón estaba arriba otra vez. Me invadió el miedo, me acerqué, abrí la caja y no me sorprendió encontrar otra carta. Las mismas letras mayúsculas bloqueadas inmediatamente indicaron cuál era este mensaje: no querrías un accidente. El correo no se entregó el domingo y lo había comprobado. No podía pensar en una sola persona que supiera que fui a la iglesia anoche. Empecé a tener la sensación de que me estaban observando. Estas cartas ya no eran una broma tonta. Alguien me siguió a casa y puso esta carta en la caja algún tiempo después de mi visita nocturna a la iglesia. Me estaba poniendo bastante nervioso ahora. Las cartas iban cada vez más al grano, como si alguien se estuviera irritando porque yo husmeaba. Esta vez, la línea de texto iba acompañada de un pequeño dibujo en bloques. Era un edificio apartado en sí mismo, con un automóvil arrugado al lado del edificio. Estaba toscamente dibujado con tinta roja, como si un niño hubiera encontrado un bolígrafo y hubiera intentado hacer un dibujo. El contraste entre el texto y la imagen casi inocente fue inquietante cuando estudié más la imagen. Me di cuenta de que reconocí el edificio, era la iglesia. Esperé hasta el amparo seguro de la noche para regresar a la iglesia. Cuando llegué al camino de entrada, apagué los faros de mi auto para que nadie se diera cuenta de mi presencia. Me senté por un momento. Las sombras del oscuro estacionamiento bailaron sobre el capó de mi auto. Mientras reunía mi coraje, escuché un grito. Salí de mi coche con cautela. Caminé lentamente por la parte trasera de la iglesia de donde había emanado el grito. Mientras miraba por la esquina del antiguo edificio, vi a una pareja mayor tirada en el suelo, peligrosamente quieta. Había un coche cerca, presumiblemente de ellos, y de pie junto a ellos estaba el pastor. Estaba jadeando, su vestimenta habitual de la iglesia estaba arrugada y en la oscuridad pude distinguir una gran mancha húmeda en su pecho. Su cabello estaba aún más salvaje que cuando lo conocí ese mismo día. Sostenía un gran candelabro, el que estaba sobre la mesa detrás de su podio y que a menudo se encendía durante los sermones. Brillaba a la luz de la luna. La punta estaba cubierta de sangre y pelo. Estaba conteniendo la respiración para que no me notaran. Seguí mirándolo en horrorizado silencio, tratando de no vomitar. La pareja no se movía y sus cuerpos yacían en posiciones incómodas, obviamente sin vida. El pastor caminó hacia el auto y abrió la puerta del lado del conductor, se volvió hacia los cuerpos y por un momento pensé que podría haberme visto. Me escondí detrás de la pared nuevamente conteniendo la respiración.
Cuando lo escuché comenzar a moverse de nuevo, me asomé para mirarlo. Estaba arrastrando al hombre hasta el asiento del conductor. Lo colocó en el asiento y lo abrochó. El hombre aún no se había movido. Luego le hizo lo mismo a su compañero inmóvil. El auto estaba mirando hacia mí, hacia la salida del estacionamiento de la iglesia. Me estaba deslizando contra la pared para evitar ser visto. Los faros se encendieron y vi cómo el pastor regresaba al auto. Para mi sorpresa, empezó a moverse hacia la salida. El auto lentamente tomó velocidad mientras salía del estacionamiento. El auto continuó acelerando mientras observaba con horror cómo giraba hacia un árbol y se estrellaba con fuerza en el impacto. Estaba tan perdido en la escena de lo que acababa de presenciar que me había olvidado del pasajero detrás de mí. Corrí de regreso a mi auto, busqué las llaves y encendí el auto. Olvidé encender las luces mientras salía a toda velocidad del estacionamiento y regresaba a mi casa. Me temblaban las piernas y todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Regresé al camino de entrada y traté de recuperar el aliento. Abrí la puerta de mi garaje y entré el auto. Para mi horror, un solo trozo de papel de construcción colgaba de la cuerda de parada de emergencia del abridor de la puerta del garaje. No había ningún sobre, solo un trozo de papel de construcción colgando. El texto estaba garabateado y con una letra aún más apresurada. No estaba seguro de cómo llegó a mi garaje. Había cerrado la casa con llave y mi garaje tenía un teclado de seguridad. Fue entonces cuando me di cuenta del texto de la carta: Peekaboo, te vi.